Eso. Ahí, súper. Sí, pero nadie leyó, nadie. Yo sí leí, profe. A ver, ¿quién es yo? Alcancé a leer el capítulo, el tercero completo, pero sí, más o menos entendí que era un poco de contextualización de cómo nace la ayuda social. Entonces, bueno, empezaba con el código de Hammurabi, después la civilización china, las reglas budistas en India, después de cómo desde el feudalismo se pasa, o sea, claro, el feudalismo, después la revolución industrial, cómo institucionaliza la ayuda social de alguna forma. También daban ejemplos de hospitales que eran como los encargados de distribuir la ayuda, como de organizarla. Exacto, súper. Es la María Paz, ¿cierto? La que habló. Sí, María Paz. Sí. Así que súper bien, María Paz, que hayas podido revisar y claro, ahí nos diste como una... Paneo, un podríamos resumen, decir. sí, de lo que fue la historia de la ayuda. Alguien más que haya leído, algo que le haya llamado la atención, algo que no entendió, que lo leyeran y dijeran, ¿qué? ¿Esto qué? ¿Qué pasó acá? O Claro. no sé. Se vale también, no entender lo que uno lee. Sí, claro. Están calladitos. Ya. Entonces, pasemos nomás, Lucy. Vamos a verlo. Y Claro. vamos a empezar con la definición del trabajo social. Sí. ¿Cierto? Bueno, esta definición del trabajo social, que luego igual a lo mejor podríamos mostrar, igual la página de la FITS. Sí, de hecho creo que podríamos, a ver, aquí hay alguien, de hecho podríamos ir a verlo, está acá, pero voy a dar como una definición como más global, ¿cierto? Desde lo que está también en la página, yo los invito también de que ustedes se vayan familiarizando con la federación, que es la Federación Internacional de Trabajo Social, de Trabajadores Sociales. ¿Ya? Está, obviamente rige y de hecho muchas veces se basa, esto obviamente se va adaptando a cada país, a cada contexto específico, recuerden que no siempre hay que generalizar los conceptos, porque va a depender de las particularidades de del contexto sociopolítico, económico, cultural también de cada país, pero en general esto es como lo que uno esperaría, ¿cierto?, del trabajo social, que efectivamente es una profesión que está basada en la práctica y al mismo tiempo también se constituye como una disciplina académica que promueve varias cosas centrales, entre esas el cambio, ¿cierto?, el desarrollo social, la cohesión, ¿cierto?, la unión entre la sociedad, y además el fortalecimiento y la liberación de las personas, ¿ya? Entonces acá estamos hablando de las libertades humanas, ya de que incluso Amartya Sen por ahí comenta algo, pero que tiene que ver también con cómo nosotros entendemos los derechos humanos, que de hecho es uno de los principios del trabajo social según la FITS. ¿Ya? Acá, bueno, de hecho los encontramos acá, que son como algunos principios que tienen que ver con la responsabilidad colectiva, el respeto por la diversidad, por la opinión del otro, lo que hablábamos la semana pasada, ¿recuerdan? Ah, no, el lunes. El lunes. El lunes hablamos de eso, de la importancia que tiene respetar y reconocer a ese otro, a esa otra, a ese otro, ¿cierto? Y cómo también nosotros empezamos a reconocernos al mismo tiempo a nosotros mismos, que es muy importante. Luego tenemos los derechos humanos, que ya todos en algún momento a lo mejor han escuchado, ¿cierto? De los derechos humanos, y acá obviamente el trabajo social tiene un papel fundamental, o sea, los trabajadores sociales en la defensa, en la protección, pero también en la restitución de los derechos.
Porque muchas veces nosotros, y ahí obviamente Lucy, a mí me gustaría que tú igual lo comentaras, porque además Lucy trabaja esta área, se ha especializado en esta área de los derechos humanos, en cómo efectivamente el trabajador social cumple un rol fundamental en todos los niveles de los derechos, ¿cierto? Que hay, no sé, ahí están los de primera, segunda, hasta tercera generación, y como también nosotros tenemos un papel importantísimo. Así que yo te doy la palabra, Lucy, para que tú me complementes acá. Exacto. Yo justo te iba a decir, preguntarle a las estudiantes, a los estudiantes por ahí, ¿qué saben de derechos humanos? ¿Les pasaron algo de derechos humanos en su formación media o básica? ¿Por ahí alguien sabe de la Declaración, por ejemplo, de los derechos humanos? ¿Alguien que me cuente algo? ¿No? Nada. Nadie. Profe, Ya, yo tengo como una idea ya. de que fue algo que igual como que promovió la ONU para Ajá, que fuera algo más global y ajá. de todos los humanos. Y también sé que están como los derechos de las mujeres y de los niños, como Mm, igual como diferenciados dentro de eso. Pero eso nomás, son como ya. ¿Y derechos de la humanos declaración, como básicos. y la Declaración Universal? ¿La conocen? La he escuchado, pero no me acuerdo en qué año fue ni no Claro, tengo tanta información sobre eso. Pasamos más al contexto de origen de los derechos humanos antes que los derechos humanos en sí. claro, claro. La cosa como histórica, ¿no? De por qué se promovieron, esto de que, bueno, veníamos de una guerra mundial, ¿cierto? Estábamos el mundo casi se destruyó con la bomba atómica, hubo, digamos, una polarización del mundo también, porque de alguna manera fueron muchos años hasta el año 87, pues hasta que cae el muro de Berlín, en realidad ahí vuelve a unificarse de alguna manera, podríamos decir, el hito histórico que fue Alemania, digamos, como nación, que de alguna manera pone en quiebre, podríamos decir, la humanidad con una filosofía, con una política, con una forma de mirar el mundo que fue el nazismo, el nacionalsocialismo, ¿cierto? Ahí ese fue un momento complejo en la historia de la humanidad, porque en realidad hay un pueblo que de alguna manera es esta Alemania, este país que se erige por sobre los demás con una idea del mundo que era una idea bastante totalitarista, ¿sí? El totalitarismo como idea política surge a partir de esa postura, digamos, política de los alemanes. Y claro, estoy de acuerdo con quien señala que uno parece que a veces ve mucho más, observa mucho más el contexto como histórico, la Segunda Guerra Mundial, la muerte de los 6 millones de judíos, todo lo que sucedió en el mundo respecto de ese proceso que fue catastrófico, o sea, pensar que 6 millones de personas murieron a causa del gas, a causa de los trabajos forzados, a causa de la tortura, a causa, digamos, de todo un proceso en el fondo, de instalación de una forma política que fue una especie de dictadura, pero fue más que eso inclusive, porque en realidad se extendió y se extendió como una filosofía, como una forma de ver el mundo, ¿me entiendes? En contra de otro pueblo, que eran en este caso los judíos, el pueblo sionista, por decirlo de alguna manera. Y ahí entonces hay un quiebre, la humanidad de alguna manera siente como un quiebre, porque imagínense ustedes lo que fue la explosión también de la bomba atómica, que fue un efecto, digamos, que los norteamericanos cuando se meten a la alianza de la guerra, que Japón también se metió, porque finalmente fue una confrontación mundial. Incluso Chile, un país que está como tan alejado, hubo personas
que fueron a pelear a la Segunda Guerra Mundial, o sea, hubo soldados, también de Colombia, también de Latinoamérica, de Argentina, también hubo, digamos, pese a que nosotros no teníamos un ejército así para ir a pelear en la Segunda Guerra Mundial, pero también hubo personas que participaron desde acá, ¿sí? Tanto en los procesos de los aliados, tanto como en el proceso del nazismo, ¿eh? Porque también hubo una correlación de fuerzas de las ideas, podríamos decir. Viste que las ideas se propagan, ¿no? Las ideas a veces se propagan más rápidamente. Entonces, hubo postura, hubo postura. De hecho, por ejemplo, Argentina, que fue uno de los países, claro, como ellos están mirando hacia Europa, digamos, nosotros estamos como en la parte de atrás, si usted quiere dar la vuelta para llegar por el mar, digamos, a Chile, no como Argentina, que Buenos Aires, su capital, mira hacia Europa de alguna manera. Ellos fueron grandes exportadores de carne, por ejemplo, para el ejército, tanto aliado como alemán también, ¿eh? Porque esta cuestión era doble. Ustedes saben que el capitalismo en el fondo le interesa vender, entonces hay rastros históricos, hay huellas históricas de las dos cosas, digamos, de gente que vendía a un ejército y a otro, porque en el fondo son empresas que vendían carne. Los argentinos digamos, se caracterizan por su alta producción de carne, de vacuno. Ese es uno de sus grandes, digamos, sectores productivos. Y en esa época era más fuerte todavía. Entonces, es bien interesante cuando uno empieza a mirar ese contexto. Y en ese contexto de una profunda crisis y de incluso la posibilidad de que el mundo se acabara en algún momento, o que unas élites, unos que tenían más poder político, pudieran destruir masivamente a otros, como sucedió en Hiroshima, en Nagasaki, con las 2 bombas atómicas que se tiraron, donde todavía aún hoy, el 2021, hay efectos y rastros de esas bombas, ¿eh? Cáncer en las personas. Todo, sí. Exacto. Niños que nacen con algunas deformaciones físicas, falta un dedo, de repente los dedos están pegados, porque eso es el efecto de la contaminación que se produjo a propósito de esa bomba nuclear, en el fondo de lo que eso significa para el medio ambiente. Imagínense ustedes que arrasó todo, no había rastro de nada quedó. Entonces, haber sido horrible. A propósito de ese momento de crisis, entonces se levanta en el mundo una unidad, si ustedes quieren, esto que el compañero hace un rato decía, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que en el fondo en el mundo occidental, o lo que pudiéramos catalogar como Occidente, liderado también por ciertas potencias, el Occidente está liderado por los europeos, también por los norteamericanos, ¿cierto? Y nosotros estamos en el lado de Occidente. También ustedes saben que el mundo, lo deben haber visto en sociología, a lo mejor el semestre pasado, el mundo se separa en norte y sur, un norte que es más desarrollado y un sur que es más subdesarrollado. Esos son efectos del capitalismo también. Y sabes que esos efectos también tienen alguna relación con nuestra profesión. Entonces también hay que mirarlo y hay que comprenderlo. En ese momento se levanta entonces una declaración de 30 artículos que son los más básicos, los derechos humanos más básicos que todos tenemos, todas las personas humanas. Mire, parte ese primer articulado con el primer artículo que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ese es el primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, todos nacemos libres, todos nacemos iguales, todos tenemos igualdad y dignidad dignidad y derechos, y además debemos, en razón de nuestra capacidad de pensar, de sentir, de razonar, de reflexionar, tenemos que ser capaces de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Y fíjate que si uno mira ese artículo, uno dice, bueno, el trabajo social está ahí, porque el trabajo social, en esta misma conceptualización que hace un ratito nos mostró la Daniela, ¿cierto?, de la FITS, está justamente ese primer articulado. O sea, cuando hablamos de esta ayuda, esta posibilidad de colaborarnos los unos con los otros,
como seres humanos. La Daniela decía, les vamos a dejar, Dani, a las estudiantes, a los estudiantes por ahí, unos links donde están los derechos de primera generación, que son los derechos políticos, civiles, porque esos fueron los primeros derechos humanos que se reconocen. El derecho al voto, por ejemplo. A la libertad de expresión. La libertad de expresión, a tener ideas políticas, a pensar como yo quiero el mundo, ¿me entiendes? Cómo me gustaría que fuera. Y que sobre eso no me pueden castigar, no me pueden encerrar. Y es súper atingente lo que dices, también por el contexto histórico en el que también surge el trabajo y se reconceptualiza el trabajo social a través de la dictadura también. Como tenemos también esta libertad contra, ¿cierto?, la opresión, contra la tortura, esos derechos de primera generación que menciona Lucy son y tienen que ver con eso, con poder expresarme y tener libertad de conciencia sin riesgo alguno de que me torturen o me persigan por eso. Por eso. Por ahí Martín Alarcón levantó la mano. Dile, Martín. Cuente, a ver. Profe, yo leí algo por ahí hace un tiempo que hablaba como de la época de la dictadura y como lo anterior a eso. Entonces como que hubo un cambio como muy brusco en el trabajo social justamente porque antes de la dictadura se promovía mucho el tema de la educación, el leer. De la educación popular se llama. Claro, entonces como que se fomentaba harto el tema del trabajo social por el contexto que se vivía, pero después como que se dio, bueno, con todos los hechos que se saben de la dictadura, creo que en el gobierno de Pinochet se cerraron muchas escuelas de trabajo social y se cerraron así como de manera brusca. Entonces como que había un trabajo social como, por decirlo así, un poco clandestino y que era gente que seguía como, no sé, pues educando en ese aspecto, pero igual como con el miedo de que fueran descubiertos. Entonces como que se hacía como por debajo, por decirlo así. Y se cerraron universidades y escuelas de trabajo social acá en Chile en esa época. Entonces igual era como muy extraño eso. Y Sí, pues, como fue que muy me acuerdo extraño. de eso en la lectura. Fue muy extraño. De hecho, Martín, en un par de clases más vamos a hablar sobre esto y les vamos a dejar a ustedes una lectura bien bonita de la profe Ana María Salamé con la profesora Patricia Castañeda, por ejemplo, donde ellas recogen esta historia que usted está hablando, que tiene algo, lo que usted está diciendo tiene algo de realidad y algo un poco de mitología desde mi punto de vista. Yo tengo por ahí también un texto que se lo voy a dejar. Yo tengo una crítica al trabajo social en este aspecto, porque esa es una de las cosas que nos permite la academia también criticar nuestros procesos para poder aprender de ellos. Usted tiene toda la razón, sí. Las escuelas vinculadas al trabajo social se cerraron el 11 de septiembre del 73. Se cerraron varias disciplinas en la Universidad de Chile, de hecho, se reabrieron hace bien poco. Trabajo social se reabrió bien poco. Sociología, tal como señala Daniela, antropología y trabajo social fueron las carreras más complejas y que se cerraron. De hecho, trabajo social también tiene hartas personas detenidas desaparecidas, ¿sí? Tenemos varias gente, digamos, que fue perseguida, que fue muerta, que fue desaparecida, pero también tenemos personas que sufrieron en carne propia torturas y persecución de parte de la dictadura, salieron al exilio, retornaron al país, incluso hasta hace muy poco en la carrera de trabajo social estaba la profesora Bernardita Weiser, por ejemplo, que ella fue profesora durante muchos años en trabajo social aquí en Temuco, y ella fue presa, estuvo en el exilio, primero en Ecuador, después en Suecia, después regresó. Cuando regresó terminó de estudiar la carrera porque ella era estudiante de la carrera en el momento del 11 de septiembre del 73, y fue muy bonito, porque la profesora Ana Arellano
que por ejemplo era su compañera igual que ustedes, digamos, en la carrera, cuando ella retornó al país en la década de los 90, ya la profesora Arellano, la Anita Arellano, era directora de la carrera de trabajo social, y ella recibió a su compañera y la incorporó de nuevo al aula, y ella terminó, sacó su título, y después trabajó como profesora con nosotras, ¿me entiendes? Entonces hay una historia ahí que habla de lo que el Martín nos está diciendo, de generaciones de trabajadores sociales que se vieron de alguna manera afectados por una situación sociopolítica del país. Y piensen ustedes cuando recogemos los derechos universales o los derechos humanos en la declaración o nuestra conceptualización como disciplina, es porque de alguna manera también los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales nos hacemos cargo de situaciones sociopolíticas a nivel del mundo, ¿me entiendes? Mira, cuando uno mira la política, estoy hablando no de la política partidaria, ni de un partido ni de otro, estoy hablando de la política como concepciones de mundo, como formas de mirar el mundo, como lo que a mí me gustaría que el mundo fuera. Cuando uno mira las situaciones políticas, sociopolíticas, que se expresan en diferentes gobiernos, en diferentes formas de Estado, en diferentes formas de distribución en el fondo de la asistencia social, por decirlo de alguna manera, por ponerlo en un lenguaje que ustedes están leyendo, ¿eh? Porque se supone que eso es lo que están leyendo ahora, por eso estoy hablando, poniéndonos en ese lenguaje. Entonces, cuando uno mira ese como mapa político en el mundo, uno ve que todos tienen ideas distintas, ¿me entiendes? La mayoría de los gobiernos tienen formas distintas de mirar el mundo. Chile, a propósito de lo que señala Martín y a propósito de una dictadura, es una democracia bastante tutelada, dicen algunos autores, autoritaria, dicen otros, una democracia que recién ahora parece que está terminando la transición, dicen algunos, a propósito de la convención constituyente, imagínense, en el 2021. O también, de alguna manera, somos neoliberales, porque a través de la dictadura se adoptó un modelo económico, pero que también es político. ¿Ven? Ahí hay una forma de mirar el mundo. Nuestros hermanos peruanos, los argentinos, los ecuatorianos, incluso Colombia, mira el mundo de otra manera. Hay otro estado, hay otra forma. La Dani nos puede dar cátedra de eso aquí, ¿me entiendes? Pero sí hay una cosa que nos une, que une de alguna manera a la humanidad, por lo menos occidental, es el enfoque de derechos humanos, ¿sí? Porque esas son las cuestiones básicas, de respeto básico que tenemos que tener. O sea, a todas, a todos, a todos nosotros se nos tiene que respetar por nuestra raza, por nuestro color, por nuestro sexo, por nuestro idioma, por nuestra religión, por nuestra opinión política, y no se nos puede discriminar por ninguna índole, no se nos puede discriminar. Nosotros como trabajadoras sociales o trabajadores sociales no podemos decir, por ejemplo, pero si este hombre es un ladrón, entonces es menos persona, o tiene menos derechos, o este es inclusive, miren lo que les voy a decir, inclusive un violador de derechos humanos, tiene derechos humanos, ¿me entiendes? Todos y todas tenemos derechos humanos. Y esas cuestiones son las cuestiones más básicas. Por ejemplo, la dignidad. Yo puedo tomar presa a alguien, puedo tenerlo preso porque cometió una falta, cometió un delito y se va preso. Pero no quiere decir que esa persona tenga que estar encerrado en una pieza sin tener derecho a nada, sin tener derecho a baño, sin tener derecho a tener agua y a limpiarse, a tener, digamos, aire que respirar y luz del sol una vez al día. ¿Me entiendes? Esas son cuestiones básicas. Todos tienen que tener un orinal y un lugar donde dejar sus desechos. Todos tienen que tener derecho a la alimentación. Todos tienen que ser respetados como seres humanos.
¿Me entiendes? Y de Y eso es hecho, básico. sí, y de hecho el trabajo social igual vela, porque eso hace parte también de lo que se llaman derechos de segunda generación, que son esos derechos socioeconómicos, que tienen que ver con la subsistencia, que tienen que ver con lo que dice Lucy, que es lo básico que toda persona independiente de cualquier cosa, de su condición, de si incluso violó los derechos de otra persona, tiene derecho a tener. Alimentación, salud, oportunidad de educarse. Muchas cárceles tienen formación dentro de las mismas cárceles, porque es algo que no se le De puede, cambiar. claro, no se le puede privar a una persona de eso. Entonces, claro, también el trabajo social vela por defender y restituir también esos derechos que han sido vulnerados de alguna manera. Exacto. Así. Entonces, me gustaría que pudiéramos dejar, yo te voy a mandar unos links, o mandarle unos links al ayudante que los pueda dejar por ahí, y que ustedes revisen estos derechos de primera generación, que son estos derechos civiles y políticos, los de segunda generación, que son los económicos sociales, los de tercera generación, que incluso son los del medio ambiente. Ahora estamos hablando de cuarta generación, que son los derechos a, por ejemplo, a la tecnología, a cómo nos relacionamos con la tecnología. Imagínense ustedes que en este rato, a propósito del COVID, hemos visto, por ejemplo, cómo uno entra, nosotros lo vemos aquí en Temuco, uno entra a un espacio que aquí se llama el mall, que es una tienda así, y uno va entrando y varias personas van entrando al mismo tiempo y le va señalando en una pantalla gigante que hay su temperatura. ¿Sí? Fíjense que eso inclusive podría ser denominado una violación de los derechos humanos, porque está mostrándole a otros algo que es mío. ¿Me entiendes? Que los derechos básicos individuales dicen que yo no tengo por qué estar diciendo mi temperatura. Eso no quiere decir que yo no me cuide contra el COVID, que no quiera, ¿me entiendes? Pero hay una cosa de dignidad ahí. Porque ¿qué pasa cuando una persona de repente tiene, no sé, 38? ¿Me entiendes? ¿Qué va a pasar? Te apuesto que la mayor parte, como estamos todos sugestionados, porque así somos. COVID, aunque no lo sea. Exacto, ¿me entiendes? Claro. Aunque a lo mejor tengas, no sé, una fiebre estomacal, no sé, cualquier cosa, ¿me entiendes? El problema es ese. Nosotros estamos como acostumbrados, o de alguna manera nuestra forma de ser humana, no sé, es como a discriminar. Claro, se le van a tirar encima a los guardias, dice. Y a lo mejor que lo tomen preso, y a lo mejor hasta que lo pateen o que lo reten. Porque le ponen una multa, o sea, es que son cuestiones sí que es cierto, como de los derechos y de las libertades individuales también, el derecho a tener, a la privacidad, a la protección de tus datos personales, que en todo caso con estos derechos de cuarta generación que ya están empezando a verse, el tema de la tecnología, de las redes sociales, uno de hecho ya le entrega ese derecho cuando no sé, se registra en Facebook, en Twitter, en Instagram, tú ya le estás cediendo tus datos y tus derechos a empresas que son privadas, entonces. Y a veces sin siquiera leer, ¿qué Sí, dices tú? no, Acepta. Y acepta no todo. lo hacemos. Claro, exacto. Pero esto se los decimos con el ánimo de que ustedes entiendan de que los derechos humanos son transversales, ya de que son universales, o sea, esto no es algo que solamente se va a dar acá en la Araucanía o en Chile, sino que trasciende fronteras, contextos sociopolíticos, económicos, ya, género, raza, todo. Así que eso... Nos dan un marco también, nos dan un marco de actuación que de alguna manera se funda en cuestiones de dignidad básica. Sí. Y ahí es donde nuestra profesión está. Y eso es bien bonito, ¿eh? Porque de alguna manera también es como pensar, y también les invitamos a eso, a pensar en cierto sentido, responsabilidad social, como dice ahí, que nosotros también tenemos, ¿cierto? O esta responsabilidad colectiva que tenemos también como disciplina, como profesión, y también con digamos, la posibilidad de
ir, sabes que una de las cuestiones, por lo menos que a mí me ha enseñado esta asignatura, es a ir siempre reflexionando acerca de mis propias definiciones respecto de estos conceptos, ¿sí? Eso es muy interesante. Por ejemplo, yo les voy a dejar unas preguntas, no para que me las contesten aquí, pero para que ustedes las vayan reflexionando en su día a día, en su cotidianidad. Pero, por ejemplo, ¿qué pensamos nosotros frente a ciertas cosas? Por ejemplo, lo que hemos estado hablando ahora. ¿Qué pienso yo respecto a una persona que ha delinquido, por ejemplo? A una persona que ha robado, que no sé, que ha cometido un delito. ¿Qué pienso yo respecto a esa persona? ¿Cómo lo observo? ¿Cómo lo veo? ¿Qué estoy pensando? O frente a una persona de otra raza, por ejemplo, una persona negra, una persona china, una persona haitiana que anda por la calle vendiendo algo. ¿Qué pienso acerca de esa persona? ¿Sí? Me molesta, siento que quita un espacio, o no siento nada, ¿me entiendes? Ahí, en esa reflexión, o qué pienso del aborto, por ejemplo, qué pienso de una persona que es drogodependiente, qué pienso de una persona que... yo los pongo en esa situación, o les planteo esas preguntas, porque con esas personas es que nosotros también trabajamos, ¿me entiendes? Y sobre esas personas también es las que tenemos que hacer efectivo, ¿cierto?, los derechos humanos. Totalmente. Y si no nos ponemos en esa situación, nunca va... ¿Qué va a prevalecer ahí? ¿Lo que yo pienso, lo que me enseñaron en mi casa, lo que mi religión me dice, o esta definición que les estamos mostrando a ustedes? Porque ahí es donde uno se empieza a convertir en trabajador social, cuando empieza a poner en juego estas definiciones. Sí, claro, y que además tiene que ver con cómo nuestra profesión se involucra con personas. No estamos trabajando con máquinas, no somos máquinas tampoco. Ya este es un trabajo súper humano que se fundamenta en las ciencias sociales, en las humanidades, por algo. Y que además nos llama también a ir rompiendo con ciertas estructuras políticas, sociales, económicas, culturales, ya que de alguna manera nos permite hacer frente, ¿cierto?, a ciertos desafíos y sobre todo en la actualidad, y además también a aumentar lo que se llama el estar bien o el bienestar, pues, de las personas. Y esto que dice Lucy es súper cierto, o sea, cómo nosotros hacemos esta reflexión de hoy porque además eso es otro tema que luego cuando veamos la intervención social y todo, el tema de los prejuicios, de los juicios de valor, ¿cierto? Que de repente también condicionan nuestra acción, nuestra intervención y nuestro actuar profesional, nuestro quehacer profesional. Mira, aquí María Paz dice, creer que alguien puede perder de alguna forma sus derechos sería negarle la propia condición de humano. Totalmente. Claro, una persona no puede perder derechos. Sabes que unas personas, o sea, la historia nos muestra que las personas pierden derechos casi siempre en los conflictos de guerra, por ejemplo, a propósito de la Segunda Guerra Mundial y a propósito de la Declaración de Derechos Humanos. En esas situaciones, o en las situaciones de conflicto político, lo que decía hace un rato Martín o alguien, la dictadura militar. Ahí es cuando se hacen excepcionalidades de derechos. Por ejemplo, en este rato, en Chile estamos bajo cierta excepcionalidad de derechos, ¿cierto? Porque hay un estado de excepción, ¿cierto? El estado de excepción significa que el Estado chileno adoptó de alguna manera una excepción a algunos tipos de derechos en razón del COVID-19, en razón de la pandemia. Por ejemplo. Como el toque de queda, por ejemplo, porque no podemos movernos en un determinado horario, ¿cierto? No podemos salir de la casa. Y claro, tiene todo el sentido y a lo mejor esto está bien que los estudiantes igual lo sepan para entender también como todos estos procesos. La mascarilla, dice, por ejemplo, claro, ciertas normativas que ahora están
de alguna manera generándose para resguardar los derechos individuales de las personas en torno a la salud, por ejemplo, ¿cierto? El uso de mascarilla, los aforos, todo esto son nuevas formas, nuevas normativas que en razón de una pandemia hemos ido, digamos, de alguna manera incorporando a nuestro actuar, pero que tienen relación, digamos, también con el cuidado de los derechos de otros y otros, ¿cierto? De eso se trata. Eso le puedo decir, sí, me encantaría meterme en los temas de derechos humanos, pero sería largo. No, pero está súper bien y yo creo que queda como tarea esto, chiquillos. Y fíjense que hoy teníamos planificado, ¿cierto? Como un trabajo más histórico y demás, pero la verdad es que a mí me gusta que se generen estas discusiones respecto a un tema tan central, tan fundamental como son los derechos humanos y que por algo es un principio del trabajo social porque es la base que fundamenta nuestro quehacer y nuestro trabajo con las personas. Entonces no es algo que tampoco pudiéramos pasar así como de manera muy superficial. Hay que profundizar y va a quedar como tarea. De hecho, yo lo voy a anexar, por ejemplo, si ustedes cuando revisen luego la presentación en el campus, ustedes al pinchar acá los va a llevar a la FITS y luego voy a hacer otro link acá, así como acá, por ejemplo. Aquí me va a llevar a la FITS, ¿ya? Que es la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, pero yo acá le voy a agregar igual un link que cuando lo pinchen los lleve a la declaración, ¿ya? Para que ustedes lo lean, lo revisen, tampoco es mucho, o sea, son 30. Claro, y son 30. Obviamente se desprenden muchos más, incluso están ahora, está la Convención Internacional de los Derechos del Niño, si es que hay alguien que le gusta o le gusta la parte de infancia, ¿cierto? Lo que nos decía las mujeres, los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres. Entonces ahí van a tener... Piensen ustedes que es bien interesante esto porque resulta que cuando se levanta, digamos, de alguna manera la Declaración Universal de Derechos Humanos, en Chile las mujeres todavía no tenían derecho a voto, por ejemplo. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros el derecho a voto recién el año 49 dieron el derecho a voto para las mujeres y después el 52 fue el primer año que las mujeres votamos en Chile, ¿me entiendes? O sea, y la Declaración Universal es de 1948. O sea, piensen ustedes. Piensen ustedes. Mira, no teníamos derechos políticos las mujeres en el momento en que se levanta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y eso es como, oye, porque ahora, como ya tenemos esos derechos, parece que siempre han existido, pero no siempre han existido. Los derechos de los niños, tampoco. Los derechos de las personas en situación de discapacidad. Hasta hace muy poco tiempo, las personas en situación de discapacidad eran considerados como anormales, personas que no eran normales, ¿me entiendes? Y hay todo ahora un sistema de derechos para las personas que están en situación de discapacidad que se entiende ahora que están en una situación distinta, pero que no quiere decir que sean ni menos ni más, sino que son diferentes, que es otra situación. Claro. Antes eran mirados como anormales. Luego entonces, igual vamos a revisar eso de incluso los servicios, la ley, todo lo que respalda, porque incluso en la página del SENADIS ustedes se van a encontrar con todo un programa y un aparataje de trabajo con las personas en situación de discapacidad. A lo mejor alguien va a ir a hacer su práctica ahí, o a lo mejor alguien va a trabajar ahí después, ¿se dan cuenta? Entonces, vamos a ir viendo eso. Así es. Así que les vamos a dejar ahí el link y Lucy, yo creo que esto lo trabajamos la otra semana mejor. Sí. Lo de la ayuda social. Les vamos a contar sí un poco qué era lo que nosotros teníamos pensado para hoy. Y de hecho, a lo mejor, Lucy, lo que podríamos hacer es dividirlos igual en salas ahora, pero de manera aleatoria y que ellos ya vean con quiénes tienen que trabajar, para que luego preparen lo que teníamos pensado para hoy, para la próxima clase. Súper. ¿Te parece? Y que lo traigan ya listo. Ya, me parece súper bueno.
Entonces, les contamos un poco, íbamos a trabajar obviamente el concepto de ayuda social, que yo creo que ustedes lo mencionaron en algún momento, es que me gusta ayudar a las personas, como una motivación, ¿cierto? ¿Cuál fue la motivación o qué te motivó a estudiar trabajo social? Bueno, muchos mencionaron la ayuda, me gusta ayudar, me gusta servir a los demás, me gusta hacer el bien, qué sé yo. Entonces, también íbamos a ver cómo la ayuda social va evolucionando, ¿cierto? Y se entiende también como un concepto que se ha construido a partir de las relaciones, de la interacción con el otro, ¿ya? Así que eso íbamos a ver hoy, el tema de la ayuda social, y vamos a ver una línea de tiempo que yo creo que ustedes la pudieron revisar cuando vieron la presentación. Me imagino que ingresaron al campus virtual, revisaron la PPT, y acá entonces nosotros íbamos a hacer una línea de tiempo. ¿Cuál era la actividad del día de hoy? La siguiente. Íbamos a dividir en salas pequeñas, ya, de manera aleatoria. Esta es una actividad en salas o sea, íbamos a dividir en salas de manera aleatoria, y a cada grupo se le iba a asignar un periodo, ¿ya? Ay, no sé por qué, bueno, hay un error, pero de ahí yo lo corrijo. A cada grupo se le iba a asignar, ¿cierto?, un periodo de los que acabamos de revisar, y les íbamos a dar, ¿cierto?, media hora para que estudiaran el periodo y sacaran como las ideas principales. Podían hacer, no sé, una PPT con las ideas principales, una infografía, algún recurso educativo, ¿cierto?, audiovisual, qué sé yo, lo que ustedes quisieran, para poder revelar, ¿cierto?, y presentar las ideas principales de ese periodo que nosotros les íbamos a asignar. Y luego cada grupo iba a tener 10 minutitos para presentar estas ideas principales y hacer reflexiones, ¿cierto? También resolver dudas, si es que la misma lectura les generó dudas, que también la hicieron. Entonces, eso era lo que íbamos a hacer hoy. ¿Y cuál era el objetivo de esta actividad? Pues efectivamente identificar los principales hitos de la evolución histórica del trabajo social, donde íbamos a desarrollar dos competencias principales, que es el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. Así que eso era lo que teníamos pensado para hoy, pero en honor al tiempo, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la división en salas. Ustedes se van a poner de acuerdo, van a tener, ¿qué hora es, Lucy? Son las 3:20 sí. por ahí. Sí, van a tener 10 minutitos para que se coordinen ya para poder. Y yo les voy a igual, de hecho voy a hacer la división al tiro. Voy a dejar, ¿quedó claro como la actividad o no? ¿Alguien tiene alguna duda? Para yo poder dejar de compartir pantalla y poderlos dividir. ¿La podría repetir, por favor? Es que no escuché muy bien. Ya. Los vamos a dividir en salas pequeñas, ya, de manera aleatoria. Y a cada grupo les vamos a asignar un periodo de tiempo. Por ejemplo, el primer grupo, no sé, la sala 1 va a ir desde espérenme un poquito, por ejemplo, va a estudiar el código Hammurabi y a Confucio, cómo se dio la ayuda social en China, ¿ya? Esas dos épocas. Entonces, el primer grupo se va a encargar de estudiar eso, va a sacar las ideas principales, complementando con la presentación y la lectura, y luego va a hacer algún recurso educativo, puede ser una lámina de PPT, ¿cierto, Lucy? Algo simple, ¿cierto?, donde pongan las ideas principales, ¿ya? Complementando con la lectura. Ya que ahí se profundiza más, ustedes ahí pueden sacar más información, etcétera, y lo van a poner en una lámina. Pueden hacer, si quieren, una infografía, pueden ser más usados y hacer no sé, un video, lo que ustedes quieran, para el próximo lunes, ¿ya? Y luego van a tener 10 minutos, el próximo lunes van a tener cada grupo va a tener 10 minutitos para presentar estas ideas principales, ¿cierto? Hacer algunas reflexiones, y si es que ustedes mismos tienen preguntas, también poderlas resolver ese día. ¿Quedó claro? Sí. Aquí Ignacio dice que él está en su trabajo, entonces que ahora no va a poder participar mucho.
pero a lo mejor puede participar en algún otro rato si se conecta con sus compañeras o sus compañeros del grupo, ahí y te ahí pones de puede plantear su acuerdo. idea. Yo los voy a dividir en la sala, les va a llegar como la invitación de que vayan a la sala y así no pueden, capaz en este momento, porque quedan como 10 minutos de clase, simplemente ponerse de acuerdo, saber con quiénes van a estar, obviamente, y luego ponerse de acuerdo por fuera de la clase para poder desarrollar este trabajo, ¿ya? Y el lunes, en la hora que vamos a tener de clase, ahí vamos a cada grupo se va a presentar con su, en total van a ser 6 grupos, así que eso, no sé si queda claro para poderlos dividir rápido y que puedan juntarse, como para anotar los nombres, el contacto y luego ahí se ponen de acuerdo por fuera de la clase. Tal vez después les va a llegar, o tal vez nos pueda ayudar la ayudante para decir en qué grupo está y cuál es el periodo de tiempo que le tocó, ¿cierto? Para que no se confunda, ¿cierto? Entonces, voy a hacer sí, acá y la también, sí. Sí, Y también decirles que estamos probando para tratar de hacer clases más entretenidas, más lúdicas. Si ustedes nos cooperan, también vamos a poder hacerlo, ¿me entiendes? Claro. Pero tampoco estén así como urgidos, ni andar angustiada o angustiado, porque ay, no me pude meter al grupo, no sé qué, voy a quedar afuera, me van a poner un 1. Nada de angustia aquí. Aquí estamos para aprender de conjunto. Ya estamos probando, vamos a ver cómo resulta este ejercicio, ¿ya? Exactamente. Eso. ¿Sí? Exactamente, esa es la idea, como de que ustedes vayan Probando, claro. Exacto. Si podemos ir haciendo así, piensen que después van a tener que hacer un taller de conjunto, entonces para que se vayan animando, para empezar a conversar entre ustedes, porque la idea es que el aprendizaje también es un aprendizaje colectivo. Esa es una idea muy propia del trabajo social, el aprendizaje colectivo, ¿sí? Nosotros aprendemos de las personas con las cuales trabajamos. Y también tenemos que ser capaces de ir generando equipo para poder ir haciendo un aprendizaje colectivo con nuestros compañeros y nuestras compañeras del curso. Estuviéramos en una sala presencial, seguramente estaríamos haciendo unos papelógrafos con unos lápices y unas tijeras y un montón de cosas, como lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Distinto. Pero esa es la idea, chiquillos, de que podamos ir como probando, de que vayamos también en el ensayo y en el error. A lo mejor ustedes luego en la otra clase nos dicen, no, ¿sabe qué? No nos gusta tanto, o mejor, y también recibimos propuestas, porque esa es la idea, que podamos construir junto a ustedes la clase. ¿Me entienden? Esto no es de una sola dirección, y yo quiero que también eso les quede claro, de que o por lo menos con Lucy siempre hemos tenido, desde que empezamos a trabajar en esta asignatura, la idea de que esto no es de una sola ida, no es que nosotros les entreguemos a ustedes los contenidos o les entreguemos las clases, esto es algo que vamos a construir entre todos y que ustedes tienen que entenderlo para poder, cuando trabajen con otros, no trabajar desde el asistencialismo y no trabajar dándole a las otras personas, sino construyendo con ellos. Entonces, nosotros no podemos pedirles a ustedes como futuros trabajadores sociales que construyan, que hagan la co-construcción de procesos con las familias y comunidades si nosotros no lo hacemos. ¿Ya? Entonces eso tratamos de hacerlo, ¿me entiendes? Tenemos que tratar de hacer una co-construcción colectiva. Claro. Porque para nosotros sería fácil de repente sentarnos aquí, pasar el PPT y que ustedes lo escuchen. Pero ¿servirá eso? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Servirá que yo vaya a una población y le diga a la señora cómo tiene que hacer tal o cual cosa? ¿O servirá más que yo vaya y escuche por qué ella hace tal o cual cosa como la hace? Y yo pueda entender eso. Claro, totalmente. Y desde ese entendimiento seamos capaces de co-construir algo de conjunto. Hay una diferencia en eso. Totalmente. Así que, chiquillos, ya aquí yo ya estoy nombrando la sala. Yo espero que cada sala aparezca con el nombre del periodo que les corresponde, ¿ya? A lo mejor, si es que necesitan orientación o algo,
ahí a lo mejor vamos a ingresar, Lucy, luego nosotras. Sí, pues, sí. Dentro de la sala, de hecho yo creo que te va a llegar como la invitación, Lucy, pero tú no Seguro. aceptas, para que, Ya. así que vamos a iniciar, así que vamos a iniciar la sala, ya saben, ya se les asignó qué es lo que tienen que buscar en la lectura ya de que nosotros les mandamos y que ya está en el campus, con la Ezequiel presentación. Anderega, acuérdense. Exacto, entonces revisan la el historia, el trabajo social. exacto, ¿Cierto? y sacan las ideas principales, hacen una PPT, una lámina, no necesitan hacer 10 láminas, eso queda a libertad de cada uno, pero el objetivo va a ser el mismo, sacar las ideas principales, hacer la reflexión, y si tienen dudas, también hacer. Así que vamos a iniciar las salas, y si tienen dudas nos llaman. Ya vamos a estar unos minutitos nomás, también en honor al tiempo, para que se coordinen entre ustedes y puedan anotar sus nombres, los números, quienes hacen parte de los grupos, etc. Así que eso, ahí los vamos a mandar. Ahí ya está, les debió haber llegado como la invitación. Sí, Así que ustedes llegó.